Durante 8 años, mi mejor amiga vivió como si fuera yo. Usó mis fotos, mi nombre, mi historia personal, y construyó una vida completamente falsa que arruinó mi reputación, mis relaciones y mi carrera. Cuando finalmente descubrí lo que estaba haciendo, ya era demasiado tarde, el daño estaba hecho y mi vida real se había convertido en una pesadilla. Esta es la historia de cómo perdí mi identidad y cómo estoy luchando para recuperarla. Necesito contar esta historia porque honestamente no sé qué más hacer. Mi vida se ha convertido en una pesadilla y todo por culpa de la persona en quien más confiaba en el mundo, mi mejor amiga de la infancia. Me llamo Andrea, tengo 29 años, y hasta hace una semana pensaba que tenía mala suerte con los trabajos, las citas, y la vida en general. Resulta que no era mala suerte. Era sabotaje sistemático de alguien que se suponía que me amaba como a una hermana. Déjenme empezar desde el principio para que entiendan la magnitud de esta traición. Conocí a Valeria cuando teníamos 7 años. Nuestras familias se mudaron al mismo barrio y nos hicimos inseparables inmediatamente. Crecimos juntas, fuimos a la misma escuela, la misma universidad, éramos prácticamente hermanas. Valeria era tímida y yo era más extrovertida, así que siempre fui como su protectora social. La ayudaba a hacer amigos, a hablar con chicos, a desenvolverse en situaciones sociales. Valeria siempre fue un poco envidiosa de mí. No de manera obvia, pero había señales. Cuando yo conseguía algo bueno, ella siempre encontraba la manera de minimizarlo o de hacerlo sobre ella. Si yo me compraba ropa nueva, ella inmediatamente tenía que comprarse algo similar pero mejor. Si yo salía con algún chico, ella empezaba a coquetear con él también. Pensé que era competencia normal entre amigas. Nunca imaginé que esto escalaría a lo que descubrí la semana pasada. Durante los últimos años, he tenido una racha terrible de mala suerte. Trabajos que parecían perfectos para mí, pero que inexplicablemente me rechazaban después de las entrevistas. Citas que empezaban bien pero que terminaban abruptamente, con los chicos bloqueándome sin explicación. Oportunidades que se esfumaban de la nada. Empecé a pensar que había algo malo conmigo, que tal vez era demasiado intensa, o que tenía algún problema de personalidad que no podía ver. Incluso fui a terapia porque pensaba que estaba autosaboteándome de alguna manera. La semana pasada, todo cambió. Estaba en una cita con un chico que había conocido en una app de citas. Se llamaba Alejandro, era arquitecto, parecía genuinamente interesado en mí. La cita iba muy bien hasta que de repente su actitud cambió completamente. Andrea, me dijo, necesito preguntarte algo. ¿Por qué me mentiste sobre tu trabajo? Yo no entendía de qué estaba hablando. Le dije que trabajaba en marketing digital para una empresa pequeña, tal como le había dicho desde el principio. No, me dijo Alejandro, revisé tu LinkedIn antes de venir aquí. Trabajas como gerente de proyectos en una multinacional. También vi que estudiaste una maestría en administración, no solo la carrera de comunicaciones que me dijiste. Yo estaba completamente confundida. Le dije que él se estaba equivocando, que mi LinkedIn claramente mostraba mi trabajo actual y mi educación real. Alejandro sacó su teléfono y me mostró un perfil de LinkedIn. Era mi nombre, Andrea Morales, pero con una foto mía que yo no recordaba haber subido nunca. El perfil mostraba un trabajo que yo nunca había tenido, estudios que yo nunca había hecho, experiencias que no eran mías. Este no es mi perfil, le dije a Alejandro. Él me miró como si estuviera loca. Andrea, este perfil está conectado con tu Instagram, tu Facebook, incluso tienes recomendaciones de antiguos jefes. ¿De qué estás hablando? Saqué mi teléfono para mostrarle mi LinkedIn real, pero cuando busqué mi perfil, no apareció. O más bien, apareció el perfil falso que él me había mostrado. Alejandro pensó que yo estaba jugando con él o que tenía algún problema mental. Se fue del restaurante y me dejó ahí, completamente confundida y asustada. Llegué a mi casa y me puse a investigar. Busqué mi nombre en Google y lo que encontré me hizo vomitar literalmente. Había múltiples perfiles en diferentes redes sociales con mi nombre y mis fotos, pero con información completamente falsa. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, incluso perfiles en sitios de citas. Todos mostraban una versión de mí que no era real. Algunos perfiles me mostraban como una ejecutiva exitosa que viajaba por el mundo. Otros como una influencer de fitness. Había incluso un perfil que me presentaba como modelo profesional.
Todos usaban fotos mías, algunas que yo recordaba haber tomado y subido a mis redes sociales reales, otras que no tenía idea de dónde habían salido. Lo más perturbador era que estos perfiles tenían historias completas, interacciones con otras personas, publicaciones que se remontaban a años atrás. Alguien había estado construyendo estas identidades falsas por mucho tiempo. Y ahí fue cuando vi algo que me hizo entender todo. En uno de los perfiles falsos de Instagram, había una foto mía en una fiesta que yo recordaba perfectamente. Era mi cumpleaños número 24, hace 5 años. En la foto original, Valeria estaba a mi lado, pero en esta versión, ella había sido editada para que no se viera. Solo aparecía yo. Pero lo que me llamó la atención fue que yo recordaba que Valeria había tomado esa foto específica. Era la única persona que tenía acceso a la foto original en esa calidad. Empecé a revisar más fotos en los perfiles falsos. Muchas eran fotos que solo Valeria podría tener porque ella las había tomado, o porque había estado presente cuando las tomé. Con las manos temblando, decidí investigar los perfiles de Valeria. Lo que encontré me destruyó completamente. Valeria tenía múltiples cuentas en redes sociales. Sus cuentas principales donde aparecía como ella misma, pero también tenía cuentas secundarias donde aparecía como Andrea Morales. Es decir, como yo. Durante años, Valeria había estado viviendo una doble vida. En su vida real, seguía siendo Valeria, mi mejor amiga tímida que trabajaba como asistente administrativa. Pero en línea, también era Andrea, una versión exitosa y glamorosa de mí. Pero no se quedó solo en redes sociales. Mientras más investigaba, más horrible se ponía todo. Encontré que Valeria había usado mi identidad para aplicar a trabajos. Había creado currículums falsos con mi nombre, había ido a entrevistas haciéndose pasar por mí. ¿Recuerdan todos esos trabajos para los que apliqué y que me rechazaron después de las entrevistas? Ahora entiendo qué pasó. Valeria también estaba aplicando para los mismos trabajos, usando mi identidad, pero con un currículum mucho mejor que el mío real. Los empleadores recibían 2 aplicaciones de Andrea Morales, una con mi currículum real y honesto, y otra con el currículum fabricado de Valeria lleno de experiencias y estudios falsos. Obviamente elegían a la Andrea con mejor perfil para las entrevistas. Pero cuando llegaba yo a las entrevistas con mi identidad real pero sin las cualificaciones del currículum falso, los empleadores se daban cuenta de que algo no cuadraba y me rechazaban. Durante años, Valeria me saboteó profesionalmente sin que yo tuviera la menor idea. Pero eso no era todo. También descubrí que Valeria había estado usando mi identidad en aplicaciones de citas. Tenía perfiles en Tinder, Bumble y otras apps con mis fotos pero con su personalidad y sus intereses. ¿Recuerdan que mencioné que tenía citas que empezaban bien pero terminaban mal inexplicablemente? Ahora entiendo por qué. Los chicos me contactaban porque habían visto el perfil falso de Andrea que había creado Valeria. Ese perfil me mostraba como alguien aventurera, que le gustaba hacer deportes extremos, que era fanática de cierto tipo de música, que tenía hobbies que yo nunca he tenido. Cuando los chicos se encontraban conmigo en persona, yo era completamente diferente a lo que esperaban basándose en el perfil falso. Ellos pensaban que yo estaba mintiendo sobre mis intereses, o que era una catfish, y por eso las citas terminaban mal. Pero aquí viene lo más retorcido. Valeria también salía en citas usando mi identidad. Encontré conversaciones en las apps de citas donde claramente no era yo quien estaba escribiendo. El estilo de escritura era diferente, las referencias culturales no eran mías, incluso la manera de expresarse era típica de Valeria. Valeria había estado teniendo citas haciéndose pasar por mí. Y no solo eso. También encontré evidencia de que había tenido relaciones sexuales con hombres que pensaban que estaban acostándose conmigo. Imagínense el horror de descubrir que tu mejor amiga ha estado usando tu identidad para tener encuentros íntimos con extraños. En ese momento llamé a Valeria. Estaba temblando de ira y de asco. Valeria, le dije cuando contestó, necesitas venir a mi casa ahora mismo. Tenemos que hablar. Valeria llegó media hora después. Actuaba normal, como si no tuviera idea de por qué estaba tan alterada. ¿Qué pasa, Andrea? Te escuchas muy estresada. Le mostré todo lo que había encontrado. Los perfiles falsos, las aplicaciones de trabajo, las conversaciones en apps de citas. Cada evidencia que puse frente a ella. Valeria se puso pálida, pero al principio trató de negarlo todo.
Eso es muy raro, me dijo. Tal vez alguien está usando tu identidad. Deberíamos reportarlo a la policía. Pero yo tenía más evidencia. Le mostré las fotos que solo ella podría haber tenido, los detalles de mi vida personal que solo ella conocía y que aparecían en los perfiles falsos. Finalmente, Valeria se quebró. Empezó a llorar y me confesó todo. Andrea, me dijo, lo siento mucho. Sé que estuvo mal, pero no sabía cómo parar. Me contó que todo empezó hace 8 años como una broma. Valeria estaba aburrida y curiosa sobre cómo se sentiría ser alguien más en línea. Creó un perfil falso usando mi identidad solo para ver qué pasaba. Según ella, la respuesta que recibió como Andrea fue increíble. La gente la trataba diferente, recibía más atención, se sentía más segura de sí misma. Cuando era tú en línea, me explicó llorando, me sentía como la persona que siempre quise ser. Confident, exitosa, deseable. Al principio solo era un juego ocasional, pero gradualmente, Valeria empezó a pasar más tiempo viviendo como Andrea que como ella misma. Empezó a aplicar a trabajos usando mi identidad porque se daba cuenta de que conseguía más entrevistas. Empezó a usar mi nombre en citas porque recibía más matches. Era adictivo, me dijo. Ser tú me daba una vida que nunca podría tener siendo yo misma. Pero lo que más me enfureció fue descubrir el nivel de detalle de su engaño. Valeria había estado siguiendo mi vida real para mantener consistencia en la vida falsa que había creado. Sabía sobre mis trabajos, mis relaciones, mis problemas familiares, y usaba esa información para hacer más creíbles sus perfiles falsos. Cuando yo le contaba sobre algo que me había pasado, Valeria tomaba esa historia y la publicaba en los perfiles falsos como si le hubiera pasado a ella como yo. Esencialmente, Valeria había estado parasitando mi vida durante 8 años. ¿Tienes idea del daño que me hiciste?, le grité. ¿Sabes cuántos trabajos perdí por tu culpa? ¿Cuántas relaciones se arruinaron porque los chicos pensaban que yo era una mentirosa? Valeria siguió llorando y disculpándose, pero yo podía ver que parte de ella no entendía completamente por qué yo estaba tan enojada. Andrea, me dijo, nunca quise lastimarte. Solo quería sentirme especial por una vez en mi vida. ¿Sentirte especial?, le grité. Arruinaste mi vida para sentirte especial. Le dije que se fuera de mi casa y que nunca más me hablara. Valeria me suplicó que la perdonara, que ella iba a arreglar todo, que iba a borrar todos los perfiles falsos. Es demasiado tarde, le dije. El daño ya está hecho. Después de que Valeria se fue, me puse a investigar más profundamente el alcance del daño. Lo que descubrí fue peor de lo que imaginaba. Valeria no solo había usado mi identidad ocasionalmente, había construido una vida completa como Andrea Morales. Tenía relaciones en línea, amistades, incluso había mantenido conversaciones románticas a largo plazo con hombres que pensaban que estaban hablando conmigo. Encontré conversaciones que se extendían por meses, donde Valeria como yo había desarrollado relaciones emocionales profundas con hombres. Algunos de estos hombres claramente estaban enamorados de Andrea, la versión de mí que Valeria había creado. Había un chico en particular, se llamaba Marcos, que había estado hablando con Andrea por casi 2 años. Sus conversaciones eran increíblemente íntimas. Él compartía sus miedos, sus sueños, sus problemas familiares. Y Valeria como yo había estado respondiendo, creando una relación emocional falsa. Lo más perturbador era que Valeria había usado información real de mi vida para estas conversaciones. Cuando Marcos preguntaba sobre la familia de Andrea, Valeria le contaba historias reales sobre mi familia. Cuando él preguntaba sobre experiencias pasadas, Valeria usaba mis experiencias reales. Esencialmente, Marcos había enamorado de una versión híbrida de Valeria y yo, sin saber que estaba hablando con alguien que ni siquiera existía realmente. Decidí contactar a Marcos para explicarle la situación. Cuando le escribí desde mi perfil real, al principio él pensó que yo era alguien haciéndose pasar por su Andrea. Tuve que mostrarle pruebas de que yo era la Andrea real y que la otra era una impostora. La reacción de Marcos fue devastadora. Él estaba completamente enamorado de Andrea. Había estado planeando viajar a mi ciudad para conocerla en persona. Había incluso comprado un anillo porque quería proponerle matrimonio. ¿Cómo es posible que alguien haga algo así?, me preguntó Marcos. Yo le abrí mi corazón a esa persona.
Le conté cosas que nunca le había dicho a nadie. Marcos estaba destrozado, y yo me sentía terrible por él, pero también furiosa con Valeria. No solo había arruinado mi vida, sino que había jugado con los sentimientos de personas inocentes. Pero la cosa se puso peor cuando empecé a contactar a otras personas que habían interactuado con los perfiles falsos de Andrea. Resultó que Valeria había estado manteniendo múltiples relaciones en línea simultáneamente, todas usando mi identidad. Había al menos 5 hombres diferentes que pensaban que estaban en una relación con Andrea Morales. Algunos de ellos habían enviado dinero a Andrea cuando ella como yo les había contado historias falsas sobre emergencias financieras. Uno había enviado casi $3,000 durante el periodo de un año. Valeria había estado literalmente estafando a hombres usando mi identidad. Pero aquí viene la parte que más me enfureció. Encontré evidencia de que Valeria había usado mi identidad para conseguir un trabajo que yo quería desesperadamente. Hace 6 meses, apliqué para un puesto de gerente de marketing en una empresa que me encantaba. Era el trabajo de mis sueños, buen salario, beneficios excelentes, oportunidades de crecimiento. Hice la entrevista y pensé que había ido muy bien, pero me rechazaron sin explicación. Descubrí que Valeria también había aplicado para el mismo trabajo, usando mi identidad pero con un currículum falso. No solo eso, sino que había conseguido el trabajo. Durante los últimos 6 meses, Valeria había estado trabajando en mi trabajo soñado, ganando mi salario, usando mi nombre. Cuando confronté a Valeria con esta información, ella finalmente se quebró y me confesó todo. Andrea, me dijo, cuando uso tu identidad, me siento como la persona que siempre quise ser. Eres inteligente, hermosa, carismática. Los hombres te desean, los empleadores te quieren contratar. Ser tú me da acceso a una vida que nunca podría tener siendo yo misma. Pero esa vida es mía, le grité. Me robaste mi vida. Valeria me explicó que había empezado a crear los perfiles falsos porque estaba deprimida y tenía baja autoestima. Ver la respuesta positiva que recibía como Andrea la había ayudado a sentirse mejor consigo misma. Nunca pensé que te estaría lastimando, me dijo. Pensé que solo estaba tomando prestada tu identidad para cosas que de todas maneras no ibas a hacer. Cosas que no iba a hacer. Exploté. Valeria, me robaste trabajos. Arruinaste mis posibilidades de encontrar el amor. Estafaste a hombres inocentes. Valeria trató de minimizar todo, diciendo que ella merecía tener esas oportunidades porque había trabajado duro para mantener los perfiles y las relaciones. Trabajo muy duro siendo tú, me dijo, como si eso fuera algún tipo de justificación. En ese momento me di cuenta de que Valeria estaba completamente desconectada de la realidad. Genuinamente no entendía por qué lo que había hecho estaba mal. Le dije que tenía 24 horas para borrar todos los perfiles falsos y para confesar en su trabajo que había conseguido el puesto bajo identidad falsa. También le dije que tenía que devolver todo el dinero que había estafado a los hombres en línea. Valeria me suplicó que no la denunciara con la policía. Me prometió que iba a arreglar todo, que iba a confesar, que iba a desaparecer de mi vida para siempre. Por favor, Andrea, me rogó. Hemos sido mejores amigas por 22 años. Eso tiene que valer algo. Exactamente por eso duele tanto, le respondí. Porque confiaba en ti más que en nadie. Valeria se fue de mi casa llorando, pero yo no sentí ni una pizca de simpatía por ella. Durante los siguientes 2 días, monitoreé si Valeria estaba cumpliendo su palabra. Algunos de los perfiles falsos desaparecieron, pero otros seguían activos. También descubrí algo nuevo que me enfureció aún más. Valeria había estado usando mi identidad para comprar cosas en línea y hacer que las mandaran a direcciones falsas. Había arruinado mi historial crediticio con compras que yo nunca había hecho. Cuando confronté a Valeria sobre esto, ella admitió que había tomado prestada mi información financiera algunas veces cuando necesitaba hacer compras que no podía pagar. Solo fueron algunas cosas pequeñas, me dijo, como si eso fuera mejor. En ese momento decidí que había terminado de ser paciente. Contacté a un abogado especializado en robo de identidad. El abogado me explicó que lo que Valeria había hecho constituía múltiples delitos: robo de identidad, fraude financiero, estafa, suplantación de identidad. Me dijo que tenía un caso muy sólido y que podía proceder tanto con demandas civiles como penales. También me ayudó a entender algo que me había estado preguntando:
¿Cómo había sido Valeria tan exitosa manteniendo esta doble vida durante tanto tiempo? Según el abogado, los estafadores de identidad exitosos usualmente son personas cercanas a sus víctimas porque tienen acceso constante a información personal y pueden mantener consistencia en las historias falsas. Su amiga la conoce mejor que nadie, me explicó. Eso la hacía perfecta para este tipo de fraude. El abogado también me dijo algo que me heló la sangre. Señorita Morales, basándome en lo que me está contando, esto no empezó como algo casual. El nivel de organización y el tiempo que ha mantenido esto sugiere que fue algo planeado y sistemático. ¿Era posible que Valeria había planeado esto desde el principio? ¿Que nuestra amistad había sido parte de una estrategia a largo plazo para robar mi identidad? Empecé a revisar nuestra amistad con una perspectiva completamente nueva. Todos esos momentos donde Valeria parecía estar documentando mi vida, tomando fotos constantemente, haciendo preguntas detalladas sobre mi trabajo, mis citas, mis planes. Momentos que yo había interpretado como interés de mejor amiga, pero que ahora veía como recolección de información. Recordé que Valeria siempre insistía en manejar nuestras redes sociales. Ella me ayudaba a subir fotos, a escribir descripciones, incluso tenía las contraseñas de algunas de mis cuentas porque se le daban mejor las redes sociales que a mí. Todo había sido parte del plan. Decidí proceder con las demandas legales, pero primero quería intentar arreglar el daño a mi reputación. Contacté a todas las empresas donde había aplicado en los últimos años y les expliqué la situación. Algunas fueron comprensivas, otras pensaron que era una excusa elaborada para justificar por qué no había conseguido el trabajo. La empresa donde Valeria trabajaba usando mi identidad fue la más complicada. El gerente de recursos humanos me dijo que era una situación sin precedentes y que necesitaban investigar antes de tomar cualquier acción. Mientras tanto, Valeria seguía trabajando ahí, ganando el salario que debería haber sido mío. También contacté a las aplicaciones de citas para reportar los perfiles falsos. Algunas fueron cooperativas, otras me pidieron documentación legal antes de hacer cualquier cosa. Pero el proceso de limpiar mi reputación en línea es mucho más complicado de lo que pensé. Incluso después de borrar los perfiles falsos, la información ya se había extendido. Hay capturas de pantalla, hay personas que compartieron contenido de los perfiles falsos, hay rastros digitales que son casi imposibles de eliminar completamente. Mi abogado me dijo que este proceso podría tomar años. Mientras tanto, decidí hacer algo que tal vez fue una locura. Contacté a algunos de los hombres que habían estado en relaciones con Andrea. Quería disculparme con ellos y explicarles qué había pasado. Pero también, honestamente, tenía curiosidad sobre quién había sido Valeria cuando se hacía pasar por mí. Las conversaciones fueron reveladoras. Marcos, el chico que estaba planeando proponerle matrimonio a Andrea, me contó sobre la personalidad que Valeria había creado para mí. Tu perfil decía que eras abogada especializada en derechos humanos, me dijo Marcos. Que habías viajado por África haciendo trabajo voluntario. Que hablabas 4 idiomas. Que habías corrido maratones en 3 países diferentes. Nada de eso era cierto sobre mí. Valeria había creado una versión completamente fantástica de quien yo era. Pero no era solo el currículum, continuó Marcos. La personalidad también era increíble. Era divertida, aventurera, tenía opiniones interesantes sobre todo. Era la mujer perfecta. Esas palabras me dolieron porque me di cuenta de que Marcos nunca se habría enamorado de la Andrea real. Se había enamorado de una fantasía que Valeria había creado. Otro de los hombres, se llamaba Carlos, me contó algo aún más perturbador. Andrea, me dijo, antes de que me expliques lo que pasó, necesito decirte algo. Nos conocimos en persona hace 2 años. Mi sangre se congeló. ¿Qué? Quedamos de vernos en un café en el centro, me explicó Carlos. Tú llegaste, hablamos por 2 horas, fue increíble. Después de esa cita, pensé que íbamos a empezar una relación seria. Carlos me describió la cita en detalle. La mujer que la había conocido le había dicho que era Andrea Morales, le había contado historias sobre su vida que eran mezclas de mi vida real y las fantasías que Valeria había creado. Después de esa cita, continuó Carlos, intenté contactarte muchas veces, pero nunca me respondiste. Pensé que no te había gustado o que habías perdido el interés. Me di cuenta de que Carlos había conocido a Valeria en persona, pero pensando que era yo. Valeria había ido a una cita usando mi identidad. ¿Cómo se veía?
Le pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Carlos me describió a alguien que definitivamente no era yo. Pelo diferente, altura diferente, incluso personalidad diferente. Pero insistió en que era Andrea Morales, me dijo Carlos. Me mostró su identificación. Valeria había falsificado documentos de identidad. En ese momento me di cuenta de que esto era mucho más serio de lo que había pensado. No era solo una amiga con problemas de autoestima jugando en redes sociales. Era una criminal que había estado cometiendo fraude de identidad a nivel federal. Llamé inmediatamente a mi abogado para contarle sobre los documentos falsificados y las citas en persona. Señorita Morales, me dijo, esto cambia todo. Si ella ha estado usando documentos falsos con su identidad, esto es un delito grave. Necesita reportar esto a la policía inmediatamente. Esa noche fui a la estación de policía y puse una denuncia formal contra Valeria por robo de identidad, fraude y estafa. Los oficiales me dijeron que era uno de los casos más elaborados de robo de identidad que habían visto. La mayoría de los casos son criminales desconocidos que roban información básica para hacer compras fraudulentas. Pero alguien cercano que construye una vida completa usando tu identidad es mucho más raro y más peligroso. Su amiga no solo le robó su identidad, me explicó el detective que tomó mi caso. Le robó su vida. La investigación policial reveló cosas que yo no había descubierto por mi cuenta. Valeria había estado usando mi identidad para rentar apartamentos. Había apartamentos en 2 ciudades diferentes rentados bajo mi nombre, donde ella vivía cuando estaba siendo Andrea. También había usado mi identidad para abrir cuentas bancarias, aplicar para tarjetas de crédito e incluso para sacar pequeños préstamos. Mi historial crediticio estaba destrozado por transacciones que yo nunca había hecho. Pero lo más escalofriante que descubrió la policía fue que Valeria había estado documentando todo meticulosamente. Tenía archivos en su computadora con información detallada sobre mi vida, mis rutinas, mis contactos. Tenía incluso notas sobre mi personalidad y mis maneras de hablar para poder imitarme mejor. Era como descubrir que tu mejor amiga había sido un stalker profesional durante años. Los detectives me dijeron que habían arrestado a Valeria y que probablemente iba a enfrentar múltiples cargos criminales. Me pidieron que documentara todo el daño financiero y reputacional para incluirlo en el caso. Empezar a calcular el daño real de lo que Valeria me había hecho fue devastador. Solo en oportunidades laborales perdidas, estimé que me había costado al menos 200,000 pesos en salarios durante los últimos años. Trabajos que debería haber conseguido pero que fueron a la Andrea falsa de Valeria, o trabajos que perdí porque mi reputación había sido saboteada. En daño crediticio, entre las cuentas falsas y los préstamos que nunca pagó, mi score crediticio había bajado más de 200 puntos. Pero el daño emocional y social era incalculable. Años de relaciones fallidas porque los hombres pensaban que yo era diferente a lo que esperaban. Amistades perdidas porque la gente había interactuado con versiones falsas de mí en línea y luego me encontraba confundida cuando me hablaban de conversaciones que nunca había tenido. Durante todos estos años, yo había estado viviendo con una reputación que no era mía, positiva y negativa. Había personas que me admiraban por logros que nunca había tenido, y personas que me despreciaban por comportamientos que nunca había mostrado. 3 días después del arresto de Valeria, recibí una llamada que no esperaba. Era Patricia, la manager de recursos humanos de la empresa donde Valeria había estado trabajando con mi identidad. Señorita Morales, me dijo Patricia, hemos completado nuestra investigación interna sobre la situación con la otra persona que se hacía pasar por usted. Patricia me explicó que habían despedido inmediatamente a Valeria cuando se enteraron del fraude. Pero me dijo algo que me sorprendió. Después de revisar su aplicación original de hace 6 meses, nos damos cuenta de que usted era realmente la candidata más cualificada para el puesto. La otra persona tenía credenciales falsas que la hacían parecer más atractiva, pero su perfil real es impresionante por sí solo. Patricia me ofreció el trabajo. El mismo trabajo que Valeria me había robado. Debería haber estado feliz, pero honestamente solo me sentía vacía. Habían pasado tantas cosas que incluso las buenas noticias se sentían agridulces. Acepté el trabajo, pero pedí una semana para procesar todo antes de empezar. Esa misma tarde, recibí otra llamada inesperada. Era Marcos, el chico que había estado enamorado de la falsa Andrea. Andrea, me dijo, sé que esto va a sonar loco,
pero me gustaría conocerte. A ti real, quiero decir. Le expliqué que entendía su curiosidad, pero que la situación era muy complicada para mí emocionalmente. Lo entiendo, me dijo Marcos. Pero durante 2 años, desarrollé sentimientos por alguien que era parte tú, parte tu amiga. Me gustaría saber quién eres realmente. Esa conversación me hizo pensar en algo que no había considerado. ¿Era posible que algunos de los hombres que se habían enamorado de la falsa Andrea pudieran estar genuinamente interesados en la Andrea real? Decidí conocer a Marcos, pero le dejé muy claro que era solo como amigos y solo para que él pudiera tener cierre de toda la situación. Nos vimos en un café 2 días después. Marcos era exactamente como me lo había imaginado basándome en las conversaciones que había leído: inteligente, sensible, gracioso. Es extraño, me dijo Marcos durante nuestra conversación. Hay cosas de ti que reconozco de nuestras conversaciones en línea, pero también eres muy diferente. Le expliqué que probablemente las cosas que reconocía eran información real sobre mi vida que Valeria había usado, mezclada con su propia personalidad y sus fantasías. La Andrea con la que hablaba en línea era más dramática, me dijo Marcos. Tú eres más real, más auténtica. Esa conversación fue reconfortante de una manera que no esperaba. Por primera vez en semanas, alguien me estaba viendo como la persona real que soy, no como una versión distorsionada creada por Valeria. Marcos y yo hemos seguido hablando desde entonces. No como una relación romántica, sino como amigos que compartieron una experiencia extraña. Él me está ayudando a entender cómo era la Andrea que Valeria había creado, lo cual me está ayudando a entender mejor a Valeria y sus motivaciones. Pero aquí viene la parte más loca de toda esta historia. Ayer recibí una llamada de la cárcel. Era Valeria. Andrea, me dijo, necesito que vengas a verme. Hay algo más que necesitas saber. Al principio no quería ir. Ya había tenido suficiente de Valeria y sus revelaciones. Pero mi abogado me sugirió que fuera porque podría obtener información útil para el caso. Fui a la cárcel esta mañana. Valeria se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras, se veía completamente derrotada. Pero también había algo diferente en ella. Se veía aliviada. Andrea, me dijo cuando nos sentamos frente a frente, tienes razón en odiarme. Lo que hice fue imperdonable. Yo no dije nada. Solo esperé a que me dijera que era tan importante que tenía que contarme en persona. Hay algo que no te conté, continuó Valeria. Sobre por qué empecé a hacer todo esto. Valeria me contó entonces una historia que explicaba mucho, pero que no justificaba nada. Cuando teníamos 21 años, recién graduadas de la universidad, Valeria había estado enamorada de un chico llamado Sebastián. Sebastián y yo habíamos sido amigos durante la carrera, pero nunca había habido nada romántico entre nosotros. Una noche, en una fiesta, Sebastián se me acercó y me dijo que estaba interesado en mí. Yo le dije que no podía salir con él porque sabía que Valeria tenía sentimientos por él. Pero Sebastián insistió. Me dijo que él nunca había visto a Valeria de manera romántica, que siempre había estado interesado en mí pero no se había atrevido a decirme nada. Esa noche, Sebastián y yo terminamos besándonos. Al día siguiente, le conté a Valeria lo que había pasado. Ella actuó como si estuviera bien, como si no le molestara. Me dijo que entendía que yo no podía controlar los sentimientos de Sebastián. Sebastián y yo salimos por algunos meses, pero eventualmente la relación no funcionó por otras razones. Él se mudó a otra ciudad por trabajo y perdimos contacto. Durante todos estos años, yo pensé que Valeria había superado esa situación. Nunca volvimos a hablar de Sebastián, y Valeria nunca mostró resentimiento hacia mí por lo que había pasado. Pero aparentemente, Valeria nunca lo superó. Esa noche, me explicó Valeria en la cárcel, me di cuenta de que nunca iba a poder competir contigo, que siempre iba a ser la amiga menos atractiva, menos interesante, menos exitosa. Pero en lugar de trabajar en mí misma o de alejarme si eso me molestaba tanto, continuó, decidí que si no podía vencer a Andrea, me convertiría en Andrea. Todo había empezado por celos hacia mí por un chico que ni siquiera había sido importante en mi vida a largo plazo. Al principio, me confesó Valeria, usar tu identidad se sentía como una venganza pequeña e inofensiva. Pero después se convirtió en una adicción. Ser tú me daba todo lo que siempre había querido: atención, éxito, amor. ¿Amor? Le pregunté.
Sí, me dijo Valeria. Todos esos hombres que se enamoraron de Andrea se estaban enamorando de la mejor versión de las dos. Tu cara, tu vida, pero mi personalidad. Esa admisión me enfureció más que todo lo demás. Valeria, le dije, esos hombres no se enamoraron de ti. Se enamoraron de una mentira. De una fantasía que creaste usando mi cara y mi vida. Pero yo era quien hablaba con ellos, insistió Valeria. Yo era quien desarrollaba los sentimientos, quien conocía sus secretos, quien los consolaba cuando tenían problemas. Me di cuenta en ese momento de que Valeria estaba completamente desconectada de la realidad. Realmente creía que las relaciones que había construido usando mi identidad eran legítimas. Valeria, le dije, cuando uses la cara de otra persona, el nombre de otra persona, y la vida de otra persona para construir relaciones, esas relaciones no son reales. Son fraude. Valeria empezó a llorar otra vez. Andrea, sé que lo que hice estuvo mal, pero por favor entiende que nunca me sentí tan feliz como cuando era tú. Por primera vez en mi vida, me sentía digna de amor. Esas palabras me partieron el corazón, no porque sintiera simpatía por Valeria, sino porque me di cuenta de cuán profundamente enferma estaba mi ex mejor amiga. Valeria, le dije, el amor que conseguiste usando mi identidad nunca fue tuyo. Y el hecho de que no puedas ver eso muestra que necesitas ayuda psicológica seria. Antes de irme, Valeria me pidió perdón una vez más, pero también me pidió algo que me sorprendió. Andrea, me dijo, cuando salga de aquí, y después de que pague por lo que hice, ¿crees que algún día podrías perdonarme? ¿Qué podríamos volver a ser amigas? La pregunta me dejó sin palabras. Después de todo lo que me había hecho, ¿Valeria realmente pensaba que había una posibilidad de reconciliación? Valeria, le dije, lo que me hiciste destruyó 8 años de mi vida. Me robaste oportunidades, relaciones, mi paz mental. No sé si alguna vez voy a poder perdonarte, y definitivamente nunca vamos a volver a ser amigas. Valeria empezó a llorar más fuerte. Pero éramos como hermanas, me dijo. Las hermanas no se roban la identidad unas a otras, le respondí. Me fui de la cárcel sintiéndome extrañamente liberada. Por primera vez, había podido decirle a Valeria exactamente cómo me sentía sin preocuparme por herir sus sentimientos o por mantener nuestra amistad. Cuando llegué a casa, decidí hacer algo que había estado posponiendo, contactar a mi familia para contarles lo que había pasado. La reacción de mi familia fue de shock total. Mi mamá no podía creer que Valeria, a quien conocía desde niña y a quien consideraba como otra hija, hubiera sido capaz de algo así. Esa niña cenaba en nuestra mesa todos los domingos, me dijo mi mamá llorando. La veía como mi propia hija. Mi papá estaba furioso. Quería ir a la cárcel a confrontar a Valeria personalmente. Tuve que calmarlo y explicarle que la justicia se estaba encargando. Mi hermano menor, que siempre había admirado a Valeria, estaba completamente confundido. ¿Pero por qué lo hizo?, me preguntaba constantemente. Nosotros la queríamos. Tenía una familia aquí. Esa pregunta me persigue porque yo tampoco entiendo completamente las motivaciones de Valeria. Tenía una familia que la amaba, la nuestra, tenía un trabajo estable, tenía una vida decente. ¿Por qué arriesgar todo eso para vivir una fantasía usando mi identidad? Mi terapeuta me explicó que algunos casos de robo de identidad por parte de personas cercanas están relacionados con trastornos de personalidad complejos. La necesidad de Valeria de ser yo podría estar relacionada con problemas profundos de autoestima e identidad personal. Su amiga posiblemente nunca desarrolló un sentido sólido de quién era ella misma, me explicó mi terapeuta. Usar su identidad le daba una personalidad prestada que se sentía más real para ella que su propia personalidad. Eso explicaría por qué Valeria parecía tan cómoda y natural siendo Andrea en línea. Para ella, esa versión falsa de mí se sentía más real que su propia identidad. Pero entender las motivaciones de Valeria no hace que lo que me hizo duela menos. Esta semana he estado trabajando en reconstruir mi identidad en línea. Es un proceso exhaustivo y frustrante. Tengo que probar mi identidad real a cada plataforma, a cada empresa, a cada persona que interactuó con la falsa Andrea. Es como tener que demostrar constantemente que existo. Algunas personas han sido comprensivas. Otras piensan que toda la historia es una elaborada excusa o una mentira. Hay gente que simplemente no me cree.
¿Cómo es posible que no te hayas dado cuenta durante 8 años? Me preguntan constantemente. Y entiendo por qué es difícil de creer. ¿Cómo no me di cuenta de que alguien estaba usando mi identidad tan extensivamente? La respuesta es que Valeria fue muy inteligente sobre cómo lo hizo. Ella usaba mi identidad principalmente en círculos donde yo no estaba presente, ciudades diferentes, trabajos en industrias donde yo no tenía contactos, apps de citas en áreas geográficas donde yo no salía. Además, cuando ocasionalmente alguien me mencionaba algo confuso, como una conversación que no recordaba haber tenido en línea, yo lo atribuía a confusión o malentendidos. Nunca se me ocurrió que alguien estuviera literalmente haciéndose pasar por mí. Valeria también fue cuidadosa de mantener separadas nuestras vidas sociales. Cuando estábamos juntas en persona, ella era Valeria. Cuando estaba siendo Andrea en línea, yo no estaba presente. El único lugar donde nuestras identidades se cruzaban era en fotos, y Valeria había encontrado maneras creativas de obtener fotos mías sin que fuera obvio. Algunas las robaba de mis redes sociales, otras las tomaba cuando estábamos juntas y luego me editaba a mí. También me di cuenta de que Valeria había estado influenciando sutilmente mis decisiones para mantener separadas nuestras vidas. Cuando yo quería salir a ciertos lugares o conocer ciertas personas, ella siempre encontraba razones para que no fuéramos. Cuando yo quería aplicar a ciertos trabajos, ella me desanimaba diciéndome que no era lo suficientemente cualificada. Valeria había estado manipulando mi vida real para proteger su vida falsa. Ayer tuve mi primera cita real en años. Con Marcos, el chico que había estado enamorado de la falsa Andrea. Al principio fue extraño porque Marcos tenía expectativas basadas en las conversaciones que había tenido con Valeria como yo. Pero gradualmente, pudimos conocernos como las personas reales que somos. Es raro, me dijo Marcos, pero prefiero a la Andrea real. La otra tenía esta perfección artificial que siempre me hacía sentir como si no fuera lo suficientemente bueno para ella. Esa cita me dio esperanza de que tal vez podría reconstruir mi vida amorosa, aunque fuera extraño hacerlo con alguien que había estado enamorado de mí antes de conocerme realmente. También he estado contactando a otras víctimas de Valeria. Porque sí, hubo otras víctimas. Resulta que yo no era la única persona cuya identidad Valeria había robado. Había al menos 3 mujeres más que habían sido víctimas de esquemas similares, aunque ninguna tan extensiva como la mía. Una se llamaba Camila, una compañera de la universidad. Valeria había usado su identidad para crear perfiles en sitios de freelancing y había estado trabajando como diseñadora gráfica usando el portafolio de Camila. Otra era Sofía, una chica que conocimos en un curso de yoga. Valeria había usado su identidad para aplicar a un programa de maestría que Sofía realmente quería, pero para el cual no había sido aceptada. Todas teníamos algo en común, éramos amigas de Valeria, confiábamos en ella, y teníamos algo que ella envidiaba. Cuando hablé con Camila y Sofía, nos dimos cuenta de que Valeria había sido increíblemente sistemática. Había identificado las fortalezas y logros de cada una de nosotras, y había usado nuestras identidades estratégicamente para obtener acceso a las vidas que quería vivir. Conmigo, había usado mi carisma social y mi atractivo físico para conseguir atención romántica y trabajos en comunicaciones. Con Camila, había usado su talento artístico para conseguir trabajos creativos. Con Sofía, había usado su background académico para aplicar a programas educativos. Valeria había estado viviendo múltiples vidas falsas simultáneamente, usando las identidades de diferentes amigas dependiendo de lo que necesitara en cada momento. Camila, Sofía y yo decidimos unirnos para asegurar que Valeria recibiera el castigo completo por lo que nos había hecho a todas. También decidimos hacer algo más, crear un grupo de apoyo para víctimas de robo de identidad por parte de personas cercanas. Resulta que este tipo de crimen es más común de lo que pensábamos, pero las víctimas raramente hablan sobre ello porque es muy difícil de explicar y de probar. ¿Cómo le dices a la gente que tu mejor amiga robó tu identidad durante años sin sonar paranoica o loca? Nuestro grupo de apoyo ahora tiene 12 miembros, todas mujeres que fueron víctimas de amigas, familiares o parejas que robaron sus identidades para vivir vidas falsas. Las historias son desgarradoras pero también reconfortantes porque me ayudan a entender que no estoy sola en esto. Una de las mujeres del grupo, se llama Elena, fue víctima de su propia hermana menor. Su hermana había estado usando su identidad para conseguir citas en línea porque pensaba que Elena era más atractiva. Otra, Lucía,
Descubrió que su compañera de cuarto había estado usando su identidad profesional para conseguir trabajos de consultoría freelance y se había quedado con todo el dinero. Todas tenemos en común que las personas que nos traicionaron eran personas en quienes confiábamos completamente. Personas que tenían acceso total a nuestras vidas y que usaron esa confianza para robarnos. El grupo me ha ayudado enormemente a procesar todo lo que pasó. Pero también me ha ayudado a entender algo importante. No soy víctima solo del robo de identidad. Soy víctima de una traición emocional profunda por parte de alguien que se suponía que me amaba. La terapia me está ayudando a entender que es normal sentir no solo ira hacia Valeria, sino también tristeza por la pérdida de nuestra amistad, confusión sobre si alguna vez me quiso realmente, y dudas sobre mi propia capacidad de confiar en otras personas. Es como si hubiera estado en una relación abusiva por 22 años sin darme cuenta, le dije a mi terapeuta. Esa es una muy buena manera de describirlo, me respondió. Su amiga la manipuló, la controló, y la explotó durante años. El hecho de que lo hiciera bajo el disfraz de amistad no lo hace menos abusivo. Esa perspectiva me ha ayudado a entender por qué me siento tan traicionada y por qué es tan difícil perdonar a Valeria. No es solo que me robó mi identidad. Es que manipuló nuestra amistad entera para poder hacerlo. Cada momento que compartimos durante estos 8 años, Valeria estaba recopilando información sobre mí para usarla en sus esquemas. Cada foto que tomamos juntas era potencial material para sus perfiles falsos. Cada secreto que le conté era información que podía usar para hacer más creíbles sus historias falsas. Nuestra amistad entera había sido una mentira de su parte. Hoy recibí noticias sobre el caso legal. El fiscal me dijo que Valeria probablemente va a recibir una sentencia de entre 3 y 7 años de prisión, dependiendo de si se declara culpable o va a juicio. También me dijo que es probable que tenga que pagar restitución por todos los daños financieros que me causó, aunque es posible que nunca pueda pagarlos completamente. La señorita Valeria no tiene los recursos para compensar completamente el daño que causó, me explicó el fiscal. Pero vamos a asegurar que entienda las consecuencias de sus acciones. Parte de mí quiere que Valeria reciba el máximo castigo posible. Pero otra parte de mí solo quiere que todo esto termine para poder seguir con mi vida. Lo que más me frustra es que, sin importar cuánto castigo reciba Valeria, yo nunca voy a poder recuperar completamente los 8 años que perdí. No puedo recuperar las oportunidades laborales que perdí. No puedo borrar completamente mi historial crediticio dañado. No puedo deshacer las relaciones que se arruinaron por culpa de su sabotaje. Pero lo que sí puedo hacer es reconstruir mi vida desde donde estoy ahora. He empezado en mi nuevo trabajo y ha sido increíble. Es irónico que el trabajo que Valeria me robó termine siendo exactamente lo que necesitaba para empezar de nuevo. También he estado saliendo más, conociendo gente nueva, reconstruyendo mi círculo social. Es aterrador confiar en nuevas personas después de lo que pasó, pero mi terapeuta me asegura que esa desconfianza va a disminuir con el tiempo. Marcos y yo hemos estado saliendo más seguido. No es oficialmente una relación todavía, pero hay algo dulce en la ironía de que la traición de Valeria me haya llevado a conocer a alguien que realmente me aprecia por quien soy. Es extraño, me dijo Marcos la semana pasada, pero tal vez tu amiga nos hizo un favor sin querer. Si ella no hubiera usado tu identidad para hablar conmigo, nunca te habría conocido. Esa perspectiva me ayuda a ver que tal vez algo bueno puede salir de esta situación horrible. También he estado reconectando con amigas de la universidad que había perdido de vista durante los años en que estaba tan cercana a Valeria. Me di cuenta de que Valeria sutilmente me había aislado de otras amistades para tener acceso más exclusivo a mi vida. Estas amigas recuperadas me han dado una perspectiva valiosa sobre mi relación con Valeria. Andrea, me dijo mi amiga Carolina, siempre pensé que había algo raro en cómo Valeria te seguía a todos lados. Era como si estuviera estudiándote constantemente. Otra amiga, Paola, me dijo algo que me hizo reflexionar. Valeria siempre hablaba de ti como si fueras esta persona perfecta e inalcanzable, pero también había como resentimiento en la manera que lo decía. Estas conversaciones me han ayudado a entender que las señales de alerta estuvieron ahí durante años, pero yo las ignoré porque no quería ver a mi mejor amiga bajo una luz negativa. También me han ayudado a entender que la versión de mí misma que Valeria creó en línea no era completamente inventada. Era una versión exagerada y fantasiosa de quien realmente soy, mezclada con quien Valeria quería ser. En cierta manera, Valeria creó una versión de mí que era más perfecta que la real,
y luego se sintió con derecho a vivir esa vida porque ella la había construido. Pero esa perfección artificial es exactamente por qué las relaciones que conseguía usando mi identidad nunca funcionaban a largo plazo. La gente eventualmente se daba cuenta de que algo no cuadraba. Esta semana he estado reflexionando mucho sobre el perdón. No hacia Valeria, sino hacia mí misma. Durante todos estos años de mala suerte, yo me culpé a mí misma por no conseguir los trabajos, por no mantener relaciones, por no ser exitosa como otras personas de mi edad. Ahora me doy cuenta de que no era mi culpa. Yo estaba compitiendo contra una versión mejorada artificialmente de mí misma, creada por alguien que conocía todas mis debilidades y fortalezas. Era imposible ganar esa competencia. Liberarme de esa autoculpa ha sido increíblemente sanador. También he estado pensando en cómo esta experiencia va a cambiar mi manera de relacionarme con otras personas. Por un lado, soy más cautelosa. Presto más atención a señales de comportamiento manipulativo o envidioso. No comparto información personal tan fácilmente. Soy más cuidadosa con mi privacidad en línea. Pero por otro lado, no quiero que la traición de Valeria me convierta en una persona desconfiada o paranoica. La mayoría de las personas son honestas y bien intencionadas. Lo que me hizo Valeria es excepcional, no normal. Mi terapeuta me ha estado ayudando a encontrar el balance entre ser cuidadosa y ser abierta a nuevas relaciones genuinas. La semana pasada pasó algo que me dio mucha esperanza. Recibí un mensaje de una chica llamada Isabella. Había visto mi historia en las noticias locales. Aparentemente mi caso llamó la atención de algunos medios porque el robo de identidad por parte de personas cercanas es relativamente raro. Isabella me contó que había estado en una situación similar con su prima, quien había usado su identidad para conseguir becas universitarias. Leí tu historia, me escribió Isabella, y por primera vez en años no me siento loca. Durante tanto tiempo pensé que estaba siendo paranoica o que estaba exagerando lo que mi prima me había hecho. Isabella y yo nos conocimos para tomar café, y esa conversación fue increíblemente sanadora. Poder hablar con alguien que realmente entendía lo que era ser traicionada de esa manera me ayudó enormemente. Isabella ahora también es parte de nuestro grupo de apoyo, y estamos trabajando juntas para crear recursos para otras víctimas de este tipo de crimen. Hemos descubierto que hay muy poca información disponible sobre robo de identidad por parte de personas cercanas, y muy pocos recursos para las víctimas. Estamos trabajando con organizaciones legales para crear guías sobre cómo identificar este tipo de fraude, cómo documentarlo, y cómo reconstruir tu vida después. También estamos presionando para que las leyes sobre robo de identidad incluyan penalizaciones más severas cuando el criminal es alguien cercano a la víctima, porque el daño emocional y social es mucho mayor. Esta mañana recibí otra llamada inesperada. Era el detective que manejó mi caso. Señorita Morales, me dijo, tenemos buenas y malas noticias sobre su caso. La buena noticia era que habían recuperado evidencia adicional que fortalecía el caso contra Valeria. Habían encontrado diarios digitales donde Valeria documentaba sus experimentos con diferentes identidades robadas. La mala noticia era que habían descubierto que Valeria había estado planeando expandir sus operaciones. Tenía una lista de otras amigas cuyas identidades planeaba robar, incluyendo estrategias detalladas sobre cómo obtener acceso a su información personal. Su caso probablemente previno que otras personas fueran victimizadas, me dijo el detective. Esa información me hizo sentir un poco mejor sobre haber denunciado a Valeria. No solo estaba protegiendo mi propia vida, sino posiblemente las vidas de otras mujeres inocentes. Hoy recibí un mensaje de Valeria desde la cárcel. Era una carta larga donde se disculpaba profusamente y trataba de explicar sus acciones. En la carta, Valeria me confesó algo que no había sabido antes, que había estado enamorada de mí durante años. Andrea, escribió, sé que esto va a sonar loco, pero parte de la razón por la que necesitaba ser tú era porque te amaba de una manera que nunca supe cómo expresar. Ser tú en línea era la manera más cercana que podía estar a ti sin arriesgar nuestra amistad. Esta confesión me perturbó profundamente. ¿Era posible que todo este robo de identidad hubiera sido una expresión retorcida de amor obsesivo? Llevé la carta a mi terapeuta para discutirla. Es posible, me dijo mi terapeuta, que su amiga haya estado experimentando sentimientos románticos hacia usted que no sabía cómo procesar. Usar su identidad le daba una manera de estar con usted sin enfrentar esos sentimientos directamente.
Pero eso no excusa lo que me hizo, agregué rápidamente. Absolutamente no, confirmó mi terapeuta. El amor obsesivo no es amor real, y definitivamente no justifica destruir la vida de otra persona. Esta nueva información añade otra capa de complejidad a una situación que ya era increíblemente complicada. ¿Cómo procesas el descubrir que tu mejor amiga estaba secretamente enamorada de ti mientras te robaba la identidad? ¿Cómo reconcilias años de amistad que ahora entiendes que fueron motivados por obsesión no correspondida? Honestamente, no lo sé. Pero lo que sí sé es que no cambia nada sobre lo que Valeria me hizo. Sus motivaciones no importan tanto como las consecuencias de sus acciones. He decidido no responder a la carta de Valeria. No tengo nada más que decirle, y cualquier comunicación entre nosotras podría complicar el caso legal. Pero sí he decidido hacer algo con esta experiencia que tal vez ayude a otras personas. Estoy escribiendo un libro sobre mi experiencia. Mi agente piensa que podría ayudar a otras víctimas de crímenes similares, y también podría crear conciencia sobre este tipo de fraude. El título tentativo es La amiga que me robó mi vida, una historia real de traición y recuperación. Escribir sobre todo esto ha sido terapéutico, pero también doloroso. Revisar cada detalle de cómo Valeria me manipuló me hace sentir ingenua y estúpida. Pero mi terapeuta me recuerda constantemente que no hay nada estúpido en confiar en alguien que conoces desde la infancia. La traición dice más sobre Valeria que sobre mí. Usted fue víctima de un manipulador experto, me dice constantemente. No hay manera de que hubiera podido predecir o prevenir esto. Esas palabras me ayudan en los días difíciles, cuando me siento culpable por no haber visto las señales más temprano. Esta semana pasó algo que me dio una perspectiva completamente nueva sobre toda la situación. Recibí una llamada de la mamá de Valeria, doña Mercedes. Doña Mercedes había sido como una segunda madre para mí durante nuestra infancia. Valeria y yo pasábamos tanto tiempo en casa de la otra que ambas familias nos consideraban hijas adoptivas. Andrea, me dijo doña Mercedes llorando, necesito verte. Hay cosas sobre Valeria que necesitas saber. Nos encontramos en un café al día siguiente. Doña Mercedes se veía destrozada. Había envejecido años en las últimas semanas desde el arresto de Valeria. Andrea, me dijo, Valeria siempre tuvo problemas que nosotros no supimos cómo manejar. Doña Mercedes me contó que desde pequeña, Valeria había mostrado tendencias obsesivas hacia otras niñas. En el colegio, había incidentes donde Valeria copiaba excesivamente a otras niñas, su manera de vestir, de hablar, incluso sus hobbies. Pensábamos que era normal, me explicó doña Mercedes, que era su manera de aprender habilidades sociales. Pero cuando Valeria conoció a mi familia y a mí, su obsesión se intensificó. Tu familia era todo lo que nosotros no éramos, me confesó doña Mercedes. Ustedes eran más educados, más estables económicamente, más sociales. Valeria empezó a pasar más tiempo en tu casa que en la nuestra. Doña Mercedes me contó que durante nuestra adolescencia, Valeria había empezado a mentir sobre su propia vida familiar. Les decía a otros niños en el colegio que mis padres eran sus padres, que mi casa era su casa, que mis logros eran sus logros. Cuando Valeria tenía 16 años, continuó doña Mercedes, encontramos un diario donde había escrito páginas y páginas sobre cómo quería ser Andrea, en lugar de ser ella misma. ¿Por qué nunca me dijeron nada?, le pregunté. Porque pensábamos que era una fase adolescente, admitió doña Mercedes. Y porque ustedes eran tan buenas amigas que no queríamos arruinar esa relación. Doña Mercedes me contó entonces algo que me hizo entender la profundidad de la obsesión de Valeria. Durante nuestra universidad, Valeria había aplicado secretamente a las mismas carreras que yo, en las mismas universidades. Cuando no fue aceptada en la universidad donde yo estudié, se inscribió en una universidad menos prestigiosa, pero se mudó cerca de mi campus para poder seguir mi vida de cerca. Valeria cambió toda su trayectoria educativa para seguirte, me explicó doña Mercedes. También me reveló que Valeria había estado mintiendo a su familia sobre su vida durante años. Les había dicho que tenía el trabajo que yo tenía, que salía con los chicos con los que yo salía, que tenía los éxitos que yo tenía. Nosotros estábamos tan orgullosos de ella, me dijo doña Mercedes llorando. Pensábamos que finalmente había encontrado su camino en la vida. Resulta que la familia de Valeria había estado celebrando mis logros pensando que eran de su hija. Andrea, me dijo doña Mercedes antes de que nos despidiéramos,
Sé que nunca vas a poder perdonar a Valeria por lo que te hizo. Pero por favor entiende que nosotros nunca supimos lo enferma que estaba. Esa conversación me ayudó a entender que Valeria había estado viviendo en una realidad completamente distorsionada durante años, no solo conmigo sino con su propia familia. También me hizo sentir un poco menos culpable por no haber visto las señales. Si su propia familia no se dio cuenta de la severidad de sus problemas, ¿cómo iba a darme cuenta yo? Anoche tuve una conversación muy profunda con mis padres sobre toda esta situación. Mija, me dijo mi papá, durante todos estos años, nosotros también queríamos a Valeria como a una hija. Saber lo que te hizo nos duele casi tanto como si fuera nuestro propio hijo quien hubiera traicionado a su hermana. Mi mamá me dijo algo que me hizo llorar. Andrea, tal vez Valeria te robó 8 años de tu vida, pero no puede robarte tu futuro. Eres fuerte, eres talentosa, eres hermosa por dentro y por fuera. Vas a recuperarte de esto y vas a tener una vida increíble. Esas palabras me dieron la fuerza que necesitaba para tomar una decisión importante. Ayer llamé al fiscal y le dije que quería hacer una declaración de impacto de víctima durante la sentencia de Valeria. Quiero que ella, y cualquier otra persona en la corte, entienda exactamente cómo sus acciones afectaron mi vida. Pero también quiero que sepan que no voy a permitir que esto me defina para siempre. Estoy planeando terminar mi declaración con algo así. Valeria me robó 8 años de mi vida, pero no va a robar mi futuro. He aprendido que mi valor no depende de la aprobación de otros, que mi identidad es más fuerte que cualquier persona que trate de robármela, y que merezco relaciones basadas en honestidad y respeto mutuo. También voy a pedirle al juez que ordene a Valeria a recibir terapia psicológica intensiva como parte de su sentencia. No porque quiera ayudarla, sino porque creo que es necesario para proteger a futuras víctimas. El juicio está programado para la próxima semana. Va a ser difícil ver a Valeria otra vez, pero también va a ser mi oportunidad de cerrar este capítulo de mi vida oficialmente. Marcos va a acompañarme al juicio para apoyo moral. También van a ir Camila y Sofía, las otras víctimas de Valeria. Vamos a estar ahí juntas para asegurar que Valeria entienda el daño que causó a múltiples personas, no solo a mí. Después del juicio, estoy planeando tomarme unas vacaciones. Van a ser mis primeras vacaciones reales en años, donde voy a viajar como Andrea real, no como una versión falsa creada por otra persona. Voy a ir sola, porque necesito reconectar conmigo misma y con mi propia identidad sin influencia de nadie más. También estoy planeando mudarme. No puedo seguir viviendo en la misma ciudad donde Valeria construyó tantas mentiras usando mi identidad. Necesito un nuevo comienzo en un lugar donde nadie tenga ideas preconcebidas sobre quién soy. Mi nuevo trabajo me ofreció la posibilidad de trabajar remotamente, así que puedo mudarme a donde quiera. Estoy pensando en irme a la costa. Siempre me ha gustado el mar, y siento que necesito estar cerca del agua para sanar completamente. Marcos me dijo que está dispuesto a considerar mudarse conmigo si nuestra relación sigue desarrollándose. Esa posibilidad me emociona, pero también me asusta. ¿Estoy lista para una relación seria después de todo lo que pasó? ¿Puedo confiar completamente en otra persona después de ser traicionada tan profundamente? Mi terapeuta dice que es normal tener esas dudas, pero que no debo permitir que el miedo me impida buscar la felicidad. Valeria le robó 8 años, me dice. No permita que le robe el resto de su vida manteniéndola con miedo de confiar en otros. Tiene razón. La mejor venganza contra Valeria es vivir una vida plena y feliz siendo completamente yo misma. Antes de terminar esta historia, quiero dirigirme a cualquier persona que pueda estar leyendo esto y que esté en una situación similar. Si sospechan que alguien está usando su identidad, aunque sea alguien cercano, investiguen inmediatamente. No ignoren las señales porque conocen a la persona. Los criminales más peligrosos son frecuentemente personas en quienes confiamos. Si descubren que están siendo víctimas de robo de identidad, documenten todo, contacten a un abogado y reporten a la policía inmediatamente. No intenten manejar la situación por su cuenta. Y si son víctimas de traición por parte de alguien cercano, busquen ayuda profesional. Este tipo de traición causa un trauma único que es difícil de procesar solo. También quiero decirle a cualquier persona que esté considerando usar la identidad de otra persona por cualquier razón, no lo hagan. Las consecuencias van mucho más allá de ustedes. Están destruyendo la vida de una persona inocente para satisfacer sus propias necesidades egoístas. Y finalmente,
Quiero decirle a cualquier víctima de este tipo de crimen que me pueda estar leyendo, no están solos. Hay recursos disponibles, hay gente que entiende por lo que están pasando, y hay vida después de esto. Van a recuperar su identidad. Van a reconstruir su vida. Van a encontrar personas que los amen por quienes realmente son. Lo sé porque lo estoy viviendo. Reddit, esta es mi historia. Gracias por escucharme y por permitirme procesar todo esto escribiéndolo. La próxima semana, después del juicio, voy a escribir un update final para contarles cómo terminó todo. Pero por ahora, puedo decirles que por primera vez en años, me siento realmente como yo misma. Y eso es lo más valioso que tengo. Update. Una semana después. Reddit. El juicio terminó ayer. Valeria fue sentenciada a 5 años de prisión y debe pagar 180,000 pesos en restitución. Cuando el juez leyó la sentencia, Valeria me miró directamente a los ojos. No vi arrepentimiento. Vi ira. Esto no habría pasado si hubiera sido una mejor amiga, me gritó mientras se la llevaban. Esas palabras me confirmaron que había tomado la decisión correcta. Valeria nunca entendió realmente lo que me hizo. Marcos y yo decidimos hacer oficial nuestra relación. Nos vamos a mudar juntos a la costa el próximo mes. Mi libro sale el año que viene. Ya hay otras víctimas contactándome para compartir sus historias. Valeria me robó 8 años de mi vida, pero me dio una misión: ayudar a otras víctimas de este tipo de traición. A veces las peores experiencias nos llevan a nuestro verdadero propósito.